Buen día, amados hermanos. Soy Víctor García, del Ministerio Sembradores de la Buena Semilla. Me permito presentar a ustedes un material que Dios nos concedió el privilegio de realizar como una herramienta de estudio y consulta para mejor comprensión de su plan divino. A Él sea honra y gloria. Voy a presentar también a Víctor Tirado, quien nos va a hacer una demostración de las principales características de este material. Adelante. ¿Qué tal? Introducción. Este es un mural donde vemos que el desarrollo de la humanidad no ha sido meramente accidental, sino que se puede percibir una lucha entre dos poderes con un trasfondo espiritual, en cuyo centro se ha encontrado el hombre, desde su creación hasta el final de los tiempos que hoy conocemos. Al final de dicho plan, veremos cumplida la voluntad de Dios en su esquema universal, coronada con el triunfo definitivo de nuestro Señor Jesucristo sobre las tinieblas. Este material es útil en 4 aspectos: para consulta, estudio, enseñanza y evangelismo. Características. Sus medidas son de 1 metro de alto por 4 de ancho y nos presenta todo el desarrollo de la humanidad desde la creación hasta nuestros días y un poco más. Está impreso en papel couché a todo color y tiene 7 argollas para ser colgado en la pared o puede ser montado en un bastidor. Está dividido en 3 partes. En la parte superior, cronología bíblica desde la creación hasta la venida de Cristo y al final, el Apocalipsis. Cronología de la historia de la Iglesia desde Cristo hasta nuestros días. A su vez se presenta en 3 secciones: Iglesia primitiva, Iglesia católica e iglesias reformadas. Y de la banda azul de los períodos hacia abajo, la cronología de la historia universal desde la formación del mundo hasta el año 2001. Encontramos los personajes y acontecimientos más sobresalientes de cada una de las 3 partes y las interrelaciones más importantes entre la Biblia, la Iglesia y la historia universal. En la parte inferior izquierda se da una explicación de las motivaciones de los principales protagonistas de la historia de la humanidad. Forma de consulta. Podemos darle seguimiento a la Biblia, a la Iglesia o a cualquier país o civilización en forma cronológica, en bandas, es decir, en forma horizontal. Por ejemplo, México. Lo vemos desde la prehistoria, las erupciones del Popocatépetl 3000 años antes de Cristo, el desarrollo de las culturas olmeca, teotihuacana, maya, tolteca, azteca, la conquista, la independencia, el México moderno, hasta el presidente Vicente Fox. La banda de la Biblia, a su vez, tiene bandas más pequeñas, la del reino de los cielos, donde ubicamos la cobertura de los pactos y las dispensaciones, la de los períodos, libros de la Biblia y su posición cronológica, los años del calendario judío, la genealogía y línea del Mesías y los principales hechos y personajes bíblicos. Abajo de la banda azul, que marca los períodos del mundo, vemos también cada uno de los 4 continentes con sus respectivos países y civilizaciones. Oceanía no se incluye por su poca trascendencia histórica. También se le puede consultar en forma vertical. De este modo, vemos los sucesos simultáneos entre la Biblia o la Iglesia paralelamente con el resto del mundo. Es decir, podemos ver qué estaba sucediendo en los tiempos de Moisés. En Egipto, por ejemplo, gobierna la dinastía 18. En Asia encontramos al nuevo imperio hitita. En China gobierna la dinastía Chang. En Grecia inicia la civilización aquea y sucede la guerra de Troya. En México está en su apogeo la cultura olmeca. Venezuela y Colombia inician sus propias culturas. Y en Perú y Bolivia se desarrolla la cultura guañape. El mural cuenta también con un sistema de identificación por colores, donde cada país o cultura tiene su propio color característico. Así, España tiene el color rosa y México el verde. Algunos temas, como las principales guerras, se representan con un círculo amarillo con texto rojo. La iglesia primitiva tiene rectángulos blancos y el azul identifica al pueblo hebreo. La guía de uso. Viene incluida una guía de uso, la cual nos dice cómo instalarlo y cómo usarlo.
Contiene una lista de más de 1400 personajes, tanto de la Biblia como de la historia, en orden alfabético. Así encontraremos rápidamente el año y el país en que existió, ubicándolo fácilmente en el mural. Aún sin el mural, sabrá su lugar geográfico y su fecha en la historia. Contiene además la base para realizar 17 estudios para que usted los desarrolle. 3 de ellos ya se proporcionan terminados. Esto para la edificación propia y la enseñanza a los discípulos. 50 temas, más de 17 estudios. Hay muchos estudios que podemos realizar con apoyo del mural. La guía de uso nos ofrece 17 temas. No es el estudio completo, solo una pista. A cada quien corresponde concluirlo, conforme a su propio discernimiento y capacidad. La secuencia descrita más adelante toca de pasada los temas de por lo menos 5 de los 17 estudios, tomados a la vez de una lista de 50 temas fácilmente localizables en el mural. Pero además, a modo de ejemplo y ayuda, se ofrece en dicha guía 3 estudios completos: los pactos, las 7 iglesias del Apocalipsis y los 4 imperios, representados en el sueño de Nabucodonosor, interpretado por Daniel, ya que los podemos visualizar en su posición histórica y geográfica. Estudio el plan de Dios. Si viajamos a lo largo de toda la historia, encontraremos varios puntos de interés, los cuales podemos desarrollar como estudios, con ayuda de la guía o iniciativa propia. Vamos a darle seguimiento desde la creación. Vemos una serie de cuadros anaranjados numerados del 1 al 12, que nos marca los principales sucesos y nos muestra el plan de Dios. El número 1 dice creación de los cielos y la tierra. El número 4, el señorío del primer Adán y su caída, y así hasta los tiempos de Cristo, donde el número 10 dice primera venida de Cristo. El 11, ministerio de Cristo, y el 12, la iglesia es escogida y apartada. El estudio concluye en Apocalipsis. Abajo de cada cuadro anaranjado se ve un cuadro azul con una flecha roja y un texto que dice ir a Apocalipsis. Estos cuadros son los llamados interrelaciones. En Apocalipsis, a partir del arrebatamiento, se reinicia el conteo de los cuadros anaranjados, pero ahora a la inversa, como un espejo. El 12 es el primero y dice, la iglesia es arrebatada. Sigue el 11, el ministerio del anticristo. El 10, segunda venida de Cristo. El 4, el señorío del segundo Adán. Hasta el primero, que concluye con cielos y tierra nueva. A este estudio se le puede llamar el plan de Dios para el hombre. La creación. Volviendo al inicio, veamos un poco más del principio de los tiempos. Tenemos un paralelismo entre la narración bíblica, que dice que el mundo fue creado en 6 días, y la hipótesis de la geología, que afirma que la formación y población del planeta se realizó en 4 eras. En el 6º día, Dios crea a los mamíferos, las plantas actuales y al hombre, mismos que aparecieron en la era cuaternaria. La gran diferencia es que la Biblia habla de días y la geología de periodos. El mural nos muestra esta observación. Yom significa día, o período, o año, según el diccionario Strong, lo que deja abierta la interpretación para Yom, que en hebreo puede usarse para decir día, literal de 24 horas, o año, o periodo. La dispersión de las razas. El mural no tiene autoridad doctrinal, por lo que solo comentamos hechos y elementos objetivos, y cada quien lo interprete conforme a su doctrina. En el diluvio vienen otras notas interesantes que nos muestran inclusive algunas pruebas de la existencia histórica de tan importante suceso. Enseguida vemos la dispersión de las razas. De los descendientes de Noé, Sem, Cam y Jafet, se derivan líneas que nos llevan hacia algunos de los pueblos y naciones que se formaron de sus hijos, en algunos casos con indicación bíblica, en otros histórica y en unas pocas simple deducción. Por ejemplo, vemos a los cretenses descender de Quitim, a los sumerios de Asur, hijo de Sem, los pueblos africanos descienden de Fut, hijo de Cam, etc. La caída del pueblo judío y el surgimiento de las religiones. Al seguir el avance de la civilización en la parte bíblica, llegamos hasta Abraham, con quien Dios hace un pacto y le promete: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición.
Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Más adelante, en Peniel, Dios le cambia el nombre a Jacob, ahora es Israel, marcando el inicio del surgimiento de esa nación. Entra a Egipto y sale convertido en un pueblo numeroso, en el Éxodo, para asentarse en la tierra prometida donde es gobernado por jueces y después por reyes. Pero sus constantes rebeldías, idolatrías y desobediencias que vemos en este cuadro un sube y baja espiritual de acuerdo al rey que les gobierna e incita a seguir a Dios o a desobedecerlo. Llegamos al siglo VI AC, entre el 500 y 600 a.C., donde finalmente cae en cautividad en Babilonia y desaparece como nación. Por lo tanto, podríamos pensar que ha dejado de ser bendición y desaparece como cobertura para las naciones. Simultáneamente, en ese mismo siglo, en varias partes del mundo surgen importantes religiones politeístas, contrarias al Dios único. En Egipto se desarrolla el culto a Semiramis, importada en procesión desde Babilonia. En Persia surge el zoroastrismo, en China el confucianismo, en la India se origina el budismo, además del jainismo y otras. En México crece el culto al dios jaguar y se extiende por Mesoamérica. La mayoría de las religiones de ese siglo permanecen hasta hoy. En el mural se destacan con un círculo amarillo y negro. Hago la pregunta, ¿es una coincidencia o una consecuencia? Llama la atención la creación de tantas religiones, coincidentemente, todas ellas en un mismo siglo, no antes ni después, sino en el mismo siglo en que cayó el pueblo judío, el pueblo de Dios. Después de este siglo, para la nación judía nunca más volvió a ser lo mismo. En el siglo III y II a.C., durante el período del silencio, hubo un intento de resurgir como nación libre, con los macabeos, pero fueron sometidos por los romanos, que habían tomado el lugar de los griegos. Entonces Dios realiza su plan supremo, envía a su Hijo, Cristo el Mesías, a salvar al mundo. En su columna especial vemos la cronología de su ministerio, así como algunos pasajes de su mensaje. Ya antes, a lo largo de la banda de periodos bíblicos, vemos algunas de las más de 300 profecías que hablan de su venida. Vemos también que la banda amarilla, que es una fotografía del rollo de Isaías encontrado en el Mar Muerto, muestra un espacio de tiempo de 400 años, conocido como el período del silencio. Después continúa otra vez el mismo color, cubriendo el período del Nuevo Testamento, que también es la presencia de Dios en la tierra. Cristo marca el fin de una era y el principio de otra. Todo el mundo, aun los pueblos que no le reconocen, toman como referencia su venida, antes de Cristo y después de Cristo. La Iglesia de Cristo. 50 días después de la Pascua de Cristo, durante las fiestas de Pentecostés, llega el Espíritu Santo, el consolador y guía del creyente, dando inicio a la vida de la Iglesia de Cristo en la tierra, la esposa, la que vendría a cubrir de bendición a las naciones. Es la Israel espiritual. Sin embargo, no pasa mucho tiempo y los grandes poderes de la Iglesia empiezan a menguar. 5 de las doctrinas básicas se pierden. Primeramente, la desaparición de los apóstoles afecta a la Iglesia. Vemos cómo sufrieron martirio y su fecha. Hacia el año 200 después de Cristo, era ya una práctica poco común el uso de los dones del Espíritu Santo, la imposición de manos, las sanidades. La tercera doctrina perdida, la santidad, decae mucho en cuanto se integra el Imperio Romano a la Iglesia. En los tiempos de Constantino, cuando cesan las persecuciones y el cristianismo se convierte en la religión oficial a partir del año 312, incorporándose la pompa y el lujo del imperio, así como algunas doctrinas paganas. La Iglesia primitiva se transforma en la Iglesia católica, con autoridad papal, herencia del imperio. Los miembros cristianos antes activos se convierten en simples espectadores del culto. Solo un pequeño remanente se mantiene fuera de su influencia. La cuarta doctrina perdida es el bautismo para el perdón de los pecados. La ya Iglesia católica ha iniciado la práctica de bautizar a los infantes que no tienen pecados de que arrepentirse, ya que de cualquier modo de ellos es el reino de los cielos. Esto sucede alrededor del año 400. Finalmente, ya cerca del año 500,
se predica que la salvación es por obras, cambiando el principio bíblico de que la salvación es solo por fe, no por obras. Esta fue la quinta doctrina perdida por la Iglesia, que para entonces ha decaído en términos generales, excepto el poder político, el cual ha ido desarrollando. La historia se repite. La Iglesia, el Israel espiritual, no cumplió su parte. Con sus oraciones debía de cubrir al mundo y con su evangelio predicar para la salvación de la humanidad. Justamente en ese siglo viene la retrogradación que durará un milenio. El oscurantismo. 1000 años dura ese nefasto periodo en el que la cultura retrocedió. Desaparece todo vestigio de cultura egipcia, griega y romana. Gobierna la anarquía, los bárbaros sin civilización. En el mural se visualiza todo el panorama y se comprende mejor la causa y el efecto. Queda una parte del pueblo de Dios, como quedó Judá después que cayó Israel. 1000 años después, se inicia la restauración de las doctrinas perdidas. Primeramente, hacia 1517 y precedido por Juan Hus, entre otros, surge Martín Lutero, fraile y maestro de Biblia que procuró la renovación interna de la Iglesia sin lograrlo. Predica por la restauración de la salvación por fe, la última doctrina perdida 1000 años atrás. La Iglesia no lo acepta, pues ya 1000 años son una larga tradición. Viene entonces la separación, el cisma del norte, la reforma, y surge la Iglesia luterana. Casi paralelamente fue restaurada la segunda doctrina, que fue la cuarta perdida, por los grupos de iglesias que por ello surgen. Las iglesias menonitas y bautistas que restauran el bautismo bíblico, acto ejecutado por un pastor a los adultos como señal de arrepentimiento y cambio de vida. Paralelamente y por consecuencia, resurge también la ciencia, la cultura y las artes. El mundo conoce este período como el Renacimiento. Más adelante, en el siglo XVIII, Juan Wesley, evangelista inglés, predica por la restauración de la santidad, la tercera doctrina perdida. En consecuencia, miles de fieles se separan de las iglesias anteriores, tanto de las reformadas como de la católica, formando las iglesias metodistas y nazarenas. Más cerca, poco antes de 1900, inicia el resurgimiento de las iglesias pentecostales, como Asambleas de Dios, Santidad Pentecostal, etc., que restauran el uso de los dones del Espíritu, profetizando e imponiendo manos para sanidad y liberación. Esta había sido la segunda doctrina perdida. Finalmente, después de 1970, se empiezan a ver apóstoles, surgiendo en diferentes partes del mundo, principalmente en Guatemala. Varias de estas iglesias han surgido a su vez de las pentecostales y se le han incorporado miembros de las iglesias tradicionales. Algunos de estos movimientos son conocidos como iglesias de restauración, tipo Elim, llamada Final, entre otras. Cabe aclarar que estos apóstoles se dice son llamados por el Espíritu, ya no por el Cordero como los primeros 12. Además, hay muchos que aunque hacen labor apostólica, fundar iglesias, enseñar doctrina, cubrir y guiar espiritualmente, no siempre se dicen apóstoles. Por otro lado, muchos son los que se dicen ser apóstoles y no lo son. En fin, la cuestión aquí es interesante, porque vemos por lo menos 3 cosas importantes. Primero, la restauración de 5 doctrinas básicas es en perfecto orden inverso a cómo se perdieron. Otra vez, como un espejo. En el orden que se perdieron, en ese mismo orden son restauradas, pero de última a primera, no en forma aleatoria, lo cual nos hace pensar en la intervención del Dios de orden, que es nuestro Dios. Segunda, esta situación justifica históricamente, si no espiritualmente, la existencia de por lo menos estos 5 grandes grupos de iglesias evangélicas o reformadas. ¿Por qué la iglesia luterana no restauró las 5 doctrinas? Incluso la misma iglesia católica pudo haberlas restaurado todas, pero no lo hizo. Parece que a Dios así le plació. Tercera, sabemos que la mano de Dios en la tierra son los 5 ministerios primarios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Aquí vemos esa mano representada. Lutero era maestro, el pastor es el que bautiza, Wesley representó a los evangelistas, los pentecostales podrían representar a los profetas, así como los ministerios de restauración tienen al frente un apóstol del Espíritu. Seguramente algunos no estarán de acuerdo con este comentario, pero recordemos
que desde la Reforma, cada iglesia separada no siempre ha estado de acuerdo una con la otra. Así ha sido hasta hoy y parece que así será hasta la segunda venida de Cristo. Pero sea cual sea nuestra denominación, en realidad lo que nos une a todos los cristianos es una doctrina básica. Cristo es el Señor. Los judíos. El pueblo judío es el pueblo de Dios, el tronco de David, y la iglesia es injertada de él. Pese a todo sigue siendo pueblo de Dios. Será restaurado al final de los tiempos. Vemos en el mural cómo ha sobrevivido el remanente. Tenemos una banda en relación con la historia del pueblo judío, en continuación con la historia de ese pueblo que vemos en la Biblia. En el año 70 después de Cristo se cumple otra de las profecías del Señor. Tito, al mando de las legiones romanas, destruye Jerusalén sin dejar piedra sobre piedra, con la única excepción de un muro que más tarde será símbolo de unidad judía. El Muro de los Lamentos, del cual tenemos en fotografía como fondo para la continuidad de la historia del pueblo judío, a partir de la diáspora, la dispersión del año 70. En su banda vemos la historia del remanente, con los principales acontecimientos a través de los siglos, hasta llegar al momento de su reunificación como nación, en 1948. Continuará su historia hasta la segunda venida de Cristo, cumpliéndose las escrituras al respecto. Tiempos especulativos. En este mural vemos el pasado y algo del futuro descrito en Apocalipsis. Entre el pasado y el futuro se muestra una columna especial para un periodo especulativo de al menos 35 años, donde se ponen los principales hechos por venir, conforme al desarrollo de la ciencia y la tecnología. Por ejemplo, se dice que para el año 2020 los japoneses habrán construido un hotel en el espacio, que el hombre llegará al planeta Marte, etc. Estas notas muestran principalmente el aumento de la ciencia y de la maldad, haciendo interrelación con las profecías de Mateo 24 y otras diversas de Apocalipsis, Daniel, etc., colocadas en dos cuadros respectivos, marcados con un número que interrelaciona el presente y el futuro cercano con las citadas profecías, dando a entender que estamos ya entrando o muy cerca del final de los tiempos finales. Apocalipsis. En el área destinada a presentar los principales sucesos proféticos, solo se presentan algunos elementos para que cada quien aplique su interpretación conforme a su doctrina. En el mural no se ofrece una interpretación propia, solo algunas de las más comunes. Por ejemplo, las figuras del anticristo, la colocación de los 4 jinetes del Apocalipsis, la cronología en base a Mateo 24, etc. Uno de los temas más controvertidos del Apocalipsis es el momento del arrebatamiento. Existen por lo menos 8 interpretaciones diferentes. En el mural se incluye un cuadro con las principales 4. Primera, que el arrebatamiento de la iglesia será antes de la gran persecución. Segunda, que el arrebatamiento de la iglesia será al final de la gran persecución. Tercera, que el arrebatamiento de la iglesia será a la mitad de la gran persecución. Cuarta, una posición parcial, es que una parte se irá antes, los más consagrados, la novia, y el resto de la iglesia después de la gran persecución. Con este ejemplo, damos a entender que no enfatizamos una doctrina denominacional. El mural es objetivo, bíblico, cristocéntrico, para todo estudiante de la Biblia, cualquiera que sea su denominación. Las 7 iglesias de Apocalipsis 2 y 3. Para concluir, presentaremos otro cuadro interesante. Es en relación a Apocalipsis 2 y 3, del cual podemos derivar un útil estudio. Tenemos las cartas a las 7 iglesias de Asia Menor en 3 aspectos. El textual, con sus elogios, críticas y exhortaciones. En figura de la iglesia y de cada uno de nosotros, tomando los mensajes para nuestro propio crecimiento espiritual. Y en figura de los períodos de la iglesia cristiana de todos los tiempos, citamos 4 de ellas. La iglesia de Éfeso equivale al período de la iglesia apostólica. La iglesia de Esmirna equivale al período de la iglesia primitiva. Iglesia de Tiatira cubre el milenio del oscurantismo hasta la Reforma, incluyendo la figura de esa mujer que toleras, Jezabel. El mensaje a la iglesia de la Odisea equivale a la iglesia actual, desde 1900 hasta el arrebatamiento. Al tener su mural, verá el resto de las figuras de la iglesia en relación con el período histórico. Periodos de 500 años. Otra gran ventaja del mural es que podemos visualizar toda la historia en una sola gráfica.
y esto nos lleva a encontrar aspectos de la historia muy interesantes, como por ejemplo, la observación de que cada 500 años ocurre algo de importancia, finalizando e iniciando un nuevo periodo o un pacto interrelacionando el mundo físico con el espiritual. Esto es así durante los últimos 4000 años por lo menos. Estudios de la historia universal. Dentro de las bandas de la historia también se pueden realizar estudios o encontrar datos interesantes. Por ejemplo, los estudiantes de secundaria pueden encontrar las 7 maravillas del mundo antiguo, pueden armar el rompecabezas, que es la historia, teniendo el conocimiento de todo, pero en bloques. Hoy, con el mural, los pueden unir y armar el rompecabezas, comprendiendo inclusive que la Biblia que aprenden en la iglesia y la historia que aprenden en la escuela no son dos mundos, es el mismo y está interrelacionado. Un ejemplo de interrelación historia-historia, Abraham Lincoln y John F. Kennedy. Ambos fueron asesinados con casi 100 años de diferencia. Lincoln en el Teatro Ford, Kennedy en un auto marca Ford modelo Lincoln. Los asesinos oficiales nacieron con 100 años de diferencia. Los vicepresidentes de ambos nacieron con 100 años de diferencia. El vicepresidente de Kennedy se apellidaba Johnson y el vicepresidente de Lincoln se apellidaba Johnson. Lincoln tenía un secretario de apellido Kennedy y Kennedy tenía un secretario de apellido Lincoln. Son 17 similitudes entre ambos presidentes, los más queridos en la historia de Estados Unidos. Interrelación Reina Esther nazis. Otra interrelación, esta de la Biblia con la historia, es la siguiente. En el libro de Esther se narra un interesante pasaje. Al final, es una muestra de lo que pasa a los que maldicen al pueblo judío. Vemos un cuadro de Mardoqueo paseado por Amán y un texto que dice: Amán pasea a Mardoqueo. Amán, quien con sus 10 hijos es llevado a la horca por intentar exterminar al pueblo judío. Bajo su cuadro trae una flecha y un texto que dice: Ver Alemania 1946. Entonces vamos a la banda de Europa, buscamos Alemania y en sentido vertical buscamos el año 1940-1950. Donde se juntan las coordenadas encontramos la contraparte del cuadro de interrelación con Biblia Esther y un texto que dice 1946, juicio de Nuremberg, donde son condenados a la horca los 10 más altos jefes nazis por sus crímenes contra la humanidad y tratar de exterminar al pueblo judío. 10 a la horca, 10 a la horca, por el mismo crimen. O fue mucho el enojo de la reina Esther, ya que los 10 estaban muertos al ser llevados a la horca, o estaba anunciando un hecho 2500 años antes, aunque el libro de Esther no es un libro profético. Algunos otros estudios. Algunos otros datos de interés que se pueden encontrar en el mural con los que puede apoyar sus enseñanzas y sermones son los siguientes. El camino de romanos, banda del enemigo, las dinastías de Egipto y China, los 256 papas y 24 antipapas de la historia de la Iglesia, todos los presidentes de Estados Unidos y México. El surgimiento de las iglesias evangélicas, así como ortodoxa, la anglicana, testigos y mormones. Información sobre la historia de todos los países de Europa, África, Asia y América. Las 7 maravillas de la arquitectura moderna, además de las 7 maravillas del mundo antiguo, entre otros. Son más de 50 temas de interés para estudiar, más de 3000 textos y más de 1000 fotografías y dibujos para consultar. En el mural puede encontrar muchas informaciones interesantes, además de las mencionadas. De hecho, este es un material en crecimiento. Cada quien puede seguir encontrando nuevas interrelaciones y motivos de estudio y enseñanza. Es un reto personal para cada estudiante de la Biblia. Con su aportación propia, el número de estudios puede aumentar. Nuestro mayor deseo es que este material sea de bendición para una mayor comprensión del plan de Dios, que le sea de utilidad para un mejor y agradable estudio de la Biblia y de la historia. Para consulta, para enseñanza y evangelismo, usted, sus hijos, su pastor o su maestro debe tener el suyo, en casa o en su estudio. Los obreros y estudiantes de la Biblia también. Esperamos que este material sea de bendición y de gran apoyo para su ministerio.
Haga sus pedidos al teléfono 014-701-2130 y 014-716-2776 o al correo electrónico muralhistórico@yahoo.com. Dios llene de bendiciones toda su vida, a su familia y a su congregación.